que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto saludarles en esta hora. Damos gracias al Señor que una vez más nos permite poder dirigirnos a ustedes y, como siempre lo decimos, el anhelo de nuestro corazón es poder bendecir, poder ministrar la palabra del Señor, que realmente en este tiempo que nos ha tocado vivir creo que es un tiempo bastante complicado y que la única manera es que podemos salir adelante, es como dice la Escritura, a la ley y al testimonio, es decir, a la palabra del Señor y al Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo y su palabra, creo que vamos a estar sobre un fundamento seguro y no vamos a ser movidos fácilmente de ello. Así que queremos en esta oportunidad avanzar un poquitito en el tema profético que hemos venido platicando, sobre todo pues tal vez no estamos desarrollando temas específicamente hacia los profetas, sino que nos estamos centrando más hacia las cosas necesarias dentro de la iglesia relacionados con la profecía, todo lo que tiene que ver con la profecía dentro de la iglesia y el mover profético dentro de la iglesia. Por supuesto que algunos temas tienen que ver con el ministerio profético, ¿verdad? Pero nuestro interés es más encaminado para dar instrucción a la iglesia de este movimiento, cómo se debe desenvolver, cómo se debe desarrollar y algunos parámetros para que también no seamos fácilmente removidos, ¿verdad? En nuestra forma de pensar, en nuestro caminar, en nuestros fundamentos, sino que sepamos realmente dónde nosotros estamos parados. Así que vamos a hacer una oración. Si usted me acompaña, le vamos a suplicar al Padre que Él nos bendiga, nos hable, que Él se manifieste de manera especial en nuestra vida. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor, y siempre estás presto para poder bendecir, para poder ministrar nuestra vida de una manera muy especial. Yo vengo delante de ti, Señor, presentando primeramente mi vida, pero también aquellos que de una o de otra manera están escuchando, están recibiendo, están, Señor, siendo ministrados a través de estas enseñanzas. Por favor, permite, Señor, que estas enseñanzas puedan bendecir la vida de tus hijos, ministrar la vida de tus hijos, Señor, y glorificar tu nombre, Señor, en todas las cosas, Señor, que nosotros hacemos. Permite, Señor, que con la unción magisterial podamos llevar esta palabra de fortaleza, de aliento, Señor, a tus hijos y que sea realmente de edificación para cada uno. Envía tú esa palabra y permítenos, Señor, poder trasladarla de manera correcta para que esa palabra, Señor, pueda fructificar en nuestros corazones abundantemente. En el nombre precioso de Jesús te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según hemos entendido, hermanos, en la doctrina, existen 18 dones del Espíritu, 18 dones espirituales. Anteriormente, hermanos, se conocían solamente 12 dones. Por supuesto que, hermano, era una, de alguna manera, una influencia de la iglesia tradicional, ¿verdad? Que eran los 12 dones que existían, eran los que estaban descritos allá en el libro de 1 Corintios capítulo número 12, ahí se describen, ¿verdad?, la mayoría de los dones. Sin embargo, cuando nosotros ya empezamos a escudriñar un poquitito más allá, nos damos cuenta que también en el libro de Romanos capítulo 12, también en otros libros como Hebreos, Efesios, y hay otros que aportan uno que otro don, pero realmente creo que los dos capítulos que están cargados en el sentido pues que tienen bastante información en cuanto a los dones espirituales es el 12 de Romanos y 12 de 1 Corintios. Y ahí pues creo que está bien
bien fundamentado, hermano, que esos son dones espirituales y que tienen que ser también desarrollados dentro de la iglesia para poder bendecir a la iglesia. Perdón. Eh, entonces creo que es muy importante, hermano, que vayamos nosotros tomando en cuenta estas cosas para que de esa manera pues nosotros podamos tener bien claro estos fundamentos, aunque esto no es una clase de doctrina, porque eso nos toca en otra oportunidad, otro día, damos los temas de doctrina, pero sí es importante dejarlo claro para que nosotros pues tengamos esa solidez en nuestra vida espiritual. Ahora, la otra cosa que quisiera decirles es específicamente con relación al don de la profecía, que la Biblia nos enseña que hay dones que son mejores que otros, pero no tanto porque sean mejores en sí mismo uno que otro, sino por el efecto que hacen y al grupo que benefician. Básicamente creo yo, hermano, que eso es lo que, por qué se conocen como mejores unos dones que otros, ¿verdad? Dentro de ellos, estos dones, está el don de la profecía, que es uno de los considerados mejores dones. La misma palabra del Señor nos lo enseña. Y dice que nosotros debemos de buscar los mejores dones. No un solo don, sino los mejores dones. Y luego enseña que sobre todo es el don de la profecía. Este don, lo que pasa con él, y lo vamos a ver más adelantito, pero solo para dejar claro, ¿por qué? Porque entonces nosotros podríamos llegar a menospreciar algún tipo de don, ¿verdad? Y realmente todos los dones son importantes. Recuérdense que los dones son como los adornos de la novia, ¿verdad? Con que tiene que ser ornamentada adecuadamente la iglesia. Pero entonces tiene que ser ornamentada con todos los dones, no solamente con el don de la profecía, aunque ahí se consideran como uno de los mejores dones, pero no significa, hermano, que los otros sean menospreciables. No, todos son importantes, eso es como los miembros del cuerpo. Hay miembros que quizás uno considera más importante, como el corazón, como otros órganos, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que los miembros más pequeños hacen los trabajos más honrosos. Y esto es un principio que se desarrolla en toda la Escritura. Entonces, el don de la profecía es uno de esos considerados mejores dones, pero también tenemos que ver que lo que pasa es que no está dirigido, la profecía no edifica a una persona, sino a la iglesia en general. Entonces, por eso es que es considerado uno de los mejores dones. Aquí pues tenemos que recordar algo que hemos dicho, porque no queremos, hermano, ir dejando por un lado los temas que ya hemos dado. Y algo que es bien importante es que el fundamento de la profecía, hermano, es la palabra profética más segura. Ese es el fundamento de la profecía. Por el otro lado, también tenemos que saber que quien activa los dones, porque son dones espirituales, son dones del Espíritu, entonces eso quiere decir que es el Espíritu Santo el que activa estos dones en nosotros, ¿verdad? Hermano, el Señor, dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y luego dio dones a los hombres. Algunas versiones, hermano, dan a entender que dones en forma de hombres, refiriéndose a los 5 ministerios. Pero también podemos pensar, hermano, que estos dones también pueden ser parte de ello. Ahora, entonces estos dones definitivamente es el Espíritu Santo el que los da a conocer y el que los activa dentro de nosotros para que nosotros podamos ejercitarnos en esos dones. Entonces yo quisiera pues que hoy pudiéramos hablar un poquitito de la profecía y yo tomo este verso solamente como un fundamento para empezar este estudio, pero realmente no es que vayamos a desarrollar el tema basado en este versículo, pero sí es un versículo que nos deja ver muchas cosas importantes. Y de acuerdo a la versión, también puede no decir profecía, sino puede decir visión, y en otros casos puede decir visión profética. Pero en esta versión de la Reina Valera del 60 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley,
es bienaventurado. Entonces fíjese qué tremendo, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces aquí está marcando una importancia definitivamente importante en cuanto a la profecía. Aquí hay otra cosa que tendríamos que decir. Hay profecía que está ya escrita, que esa es la palabra profética más segura. Y está el don de la profecía, que eso es, hermano, lo que se desarrolla dentro de la iglesia como uno de los dones carisma del que el Espíritu Santo activa dentro de la iglesia para poder ir engalanando, ir adornando, ir ornamentando a la iglesia, como ya lo dijimos. Entonces, aquí bien importante, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces creo que aquí nosotros tenemos que analizar definitivamente, hermano, que la profecía es uno de los dones que como ya dije, se consideran mejores dentro del inventario, por así decirlo, de dones que podemos ver en esos 18 que hemos mencionado, no por nombre, pero si mencionamos la cantidad. Y creo yo, hermano, que entonces debemos de cuidar este don también dentro de la iglesia. Tiene que ser un don que tiene que ser cuidado, desarrollado. Pero entonces fíjese que yo quisiera hablar con ustedes. Yo le puse al tema el qué hacer de la profecía. Y ahorita va a ver usted por qué le puse este tema. Porque hay varias cosas que se hacen con la profecía. Por supuesto, hermano, que aquí, y por eso vale la aclaración, ¿verdad? Que la misma escritura llama profecía a lo que está escrito. Por ejemplo, cuando se habla del libro de Apocalipsis, dice que ninguno debe de quitar nada del libro de la profecía, que ese libro de la profecía tiene que ser leído, tiene que ser oído, tiene que ser guardado. Entonces, hermano, pero yo no me quiero centrar a la profecía escrita, sino me quiero centrar al don de profecía que se desarrolla dentro de la iglesia. Cuando yo digo el qué hacer de la profecía, me estoy refiriendo específicamente a ese don de profecía. No me estoy refiriendo a la palabra profética más segura, porque esa hay otra cantidad de cosas que se hace con la profecía bíblica, ¿verdad? Ok, entonces si nosotros vamos a ver aquí, yo traté de hacer un listado que, pues primariamente, hermano, quizás hay unos 6, 7, 8 puntos ahí que son importantes, pero quizás en la medida que vamos desarrollando este tema, vamos a ir, pueda ser agregando algunos, otros corrigiéndolos, ¿verdad? Y tal vez algunos hasta quitándolos, dependiendo. No, esperamos que no se dé esto último, ¿verdad? Pero sí es importante. Entonces, número 1, fíjese que según 1 Corintios capítulo 14, versículo 39, la profecía se debe de anhelar, es decir, el don de la profecía se debe de anhelar. Eso lo dice la escritura y ahí vamos a ver los versos ya leídos, porque aquí le estoy poniendo solamente las citas para que usted se dé cuenta de qué cosas se tienen que hacer con la profecía. Luego, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 20, dice que hay que apreciar la profecía. Bueno, de manera literal dice, no menospreciéis las profecías, pero si no hay que menospreciarlas, eso quiere decir que hay que apreciarlas. Entonces por eso, y como estamos hablando específicamente de las cosas que hay que hacer con la profecía, entonces hay que apreciarla, ¿verdad? Y para apreciarla no se puede estar menospreciando la profecía. Es importantísimo eso, hermano, porque a veces se menosprecia la profecía. Luego 1 Corintios capítulo 14, versículo 31, este es otro elemento bien importante, hermano, la administración de la profecía. La profecía tiene que ser administrada en el sentido de que tiene que haber un coordinador para desarrollar los dones dentro de la iglesia. Y no solo el don de la profecía, sino otros dones que también se dan en el momento, en algún momento dentro de la iglesia, tienen que ser administrados de manera adecuada. Es más o menos como una persona, por ejemplo, que quiera tocar el shofar.
Y gloria a Dios, una persona que quiera tocar pandero, está bien, pero digamos, tiene que haber una coordinación entre la alabanza, entre los panderos y entre el que toca el shofar, porque si no, todos van a tocar en cualquier momento, a cualquier hora, y no se trata de eso. Lo que se trata es que nosotros podamos, hermano, canalizar de manera adecuada la profecía, para que entonces así no se produzca ningún tipo de desorden. Entonces la profecía tiene que ser administrada. Hay turnos para profecías y hay tiempos para profecías, porque no se puede profetizar en cualquier momento, ¿verdad? No se trata de que ahorita me habló el Espíritu Santo y entonces yo ahorita tengo, porque si no, ya no el mensaje. No, hermano, el Espíritu Santo te pudo haber hablado en un sueño y puede ser una profecía de parte del Señor, y tú vienes y la das dentro de la iglesia. El Espíritu Santo te pudo haber hablado mientras venía, no específicamente cuando está el momento de la profecía. Sí se puede dar en ese momento que el Señor te hable, pero puede ser que también te lo haya dicho con antelación. Otra de las cosas que hay que hacer con la profecía, según 1 Corintios 14, 29, es que hay que discernir las profecías. Esto es muy importante, hermano, que nosotros aprendamos a discernir las profecías también, ¿verdad? Para saber realmente cuál es la dirección en un momento dado que lleva esa profecía, y ver si está bajo los parámetros que establece la palabra, que básicamente, hermano, es el Espíritu y la palabra, ¿verdad? Los que nos ponen esos parámetros. Y entonces, si está dentro del orden adecuado, si está, hermano, con parámetros bíblicos, pues, hermano, no hay ningún problema, ¿verdad? La profecía también se tiene que explicar. Aquí, por supuesto que sobre todo se habla de la profecía escrita, pero aún la profecía, el don de la profecía se tiene que explicar, porque, hermano, mire, una cosa es lo que el que recibe la profecía da. Otra cosa es que los oyentes, cada oyente puede interpretar de diferente manera la profecía, y por eso en algún momento hasta es bueno, ¿verdad?, dejar grabada la profecía, porque eso nos da a nosotros la pauta que podemos ir en algún momento dado, si alguien interpretó mal, explicó mal la profecía, o tal vez no se dio a entender en el momento que estaba dando la profecía, entonces ahí podemos llegar a una explicación de la misma. Entonces yo creo que esto es bien importante, que nosotros podamos llegar a explicar en algún momento la profecía, hermano, y bajo parámetros bíblicos, porque mire, el Señor nos da su Espíritu Santo y su palabra para que nosotros podamos ahora ser dirigidos definitivamente por el Espíritu Santo y la palabra, y entonces, pero no puede venir una profecía contraria a lo que Dios nos está diciendo en su palabra, y por eso le digo, tiene que ser explicada. Luego también la profecía tiene que ser interpretada. Fíjese que el pasaje que pusimos aquí es el pasaje que habla de la palabra profética más segura, pero dice que ninguna profecía, hermano, es de interpretación personal. Por eso puse esto aquí. Y además dice la Biblia también que si alguno va a hablar en lenguas, que haya quien la interprete. Entonces, esa interpretación no solo de las lenguas, sino también del mensaje que se dio. Y por último, hermano, la palabra en Juan capítulo 2, versículo 17, dice que la profecía tiene que ser recordada. Esto es bien importante, porque aún el apóstol Pablo en algún momento, hermano, le dice a Tito y a Timoteo que se recuerden de las profecías por la cual les activaron algún don, y que ahora incluso le dice Pablo a Timoteo, me parece que por medio de las profecías pelee la buena batalla. Es decir que, hermano, la profecía se debe estar recordando, porque creo yo que en algún momento a nosotros se nos podría olvidar, pero el Espíritu Santo nos va a recordar, como dice la Escritura, todas las cosas, y en esa medida pues nosotros vamos a ir avanzando. Ok, entonces empecemos por el principio, ¿verdad? Anhelar la profecía. Esto es bien importante, hermano, que nosotros anhelemos el profetizar. Eso lo dice la Escritura, y mire aquí 1 Corintios capítulo 14, versículo 39. Dice, por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis el hablar en lenguas. Hey, qué tremendo, porque hoy en día
hermano, en algunos casos se ve muy religioso el profetizar y hablar en lengua. No, eso es muy religioso, eso no, 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 no. Y entonces eliminan del culto prácticamente esta parte tan importante. Y aquí dice, hermano, que no, dice que anhelemos la profecía y que no prohibamos el hablar en lenguas. Entonces quiere decir que si en algún momento se quitan esto, se está prohibiendo prácticamente el hablar en lenguas. No, no, hable en lenguas en su casa si quiere. Profecías aquí no, ¿verdad? Claro, yo entiendo que en un discipulado, por ejemplo, que es una función específica, el objetivo de un discipulado muy, muy específico, pues ahí es otro tipo de cosas, ¿verdad? A veces hemos tenido que normal en algún momento, hermano, no, el discipulado no es un culto más. El discipulado es para llevar una enseñanza que venga a ampliar todo aquello que hemos estado platicando en la palabra del Señor dentro de la iglesia. Entonces, pero a veces ese es el tipo de orden que uno puede llevar, pero a veces sí se prohíbe tajantemente dentro de la iglesia que se pueda profetizar y que se pueda hablar en lenguas, porque como le digo, parece muy religioso y la idea es hacer el culto más amigable hacia la gente nueva. Hermano, perdóneme, pero el culto no se trata de hacerlo amigable para los que no conocen al Señor, porque hermano, le dijeron a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, a veces queremos hermano, poner las cosas muy fáciles para todos, para que no se sientan mal, para que, pues está bien que querramos evangelizar y atraer a las personas, pero yo creo que al final de cuentas es el Espíritu Santo el que atrae a las personas para que de esta manera ellos puedan llegar al conocimiento del Señor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Oiga como dice, esforzaos por conseguir el amor y anhelad también los dones espirituales y sobre todo el don de profecía. Mire, aquí es mucho más explícita esta parte aquí final, hermano. Dice, esforzados por conseguir el amor y anhelad también los dones espirituales y sobre todo el don de profecía. Es decir, que esto es algo que nosotros deberíamos estar anhelando. Por eso el apóstol, Moisés, hermano, cuando Josué se dio cuenta que dos que no habían llegado a la reunión en el tabernáculo, cuando habían sido citados aquellos 70, y que de alguna manera pues estos dos se habían quedado en el campamento y entonces llegó Josué a decirle a Moisés, mira, le dijo, allá hay dos que no vinieron a la reunión pero que están profetizando, le dijo, ¿quieres que vaya y los calle? Y entonces Moisés le dijo, ¿qué diera yo? Porque todo el pueblo fuese profeta. Es decir, hermano, el anhelo del corazón de Moisés era que todo el pueblo pudiera profetizar. Y Pablo lo dice, que podemos profetizar todos uno por uno, siempre y cuando lo hagamos en el orden adecuado. Pero volvamos al punto aquí. Entonces, es necesario que nosotros, hermano, podamos anhelar el profetizar. Es algo que se debe pedir, es algo que se debe solicitar. Es algo que nosotros debemos decirle, Señor, yo necesito que tú actives en mí el don de la profecía. Mire, los ministerios, cuando digo los ministerios me refiero a los 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los ministerios vienen predestinados, pero en el caso de los dones uno los puede pedir. Definitivamente uno los puede pedir. Señor, yo quisiera ser profeta. Hermano, desde que estabas en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Es decir, desde antes que estuviera en el vientre se lo habían dado ya a Jeremías. Es decir que, hermano, los ministerios ya vienen predestinados para esto. Entonces yo creo que eso es de las cosas que tenemos que tener claridad. Entonces el don de la profecía es uno de los dones, bueno, todos los dones se pueden solicitar, se pueden pedir, pero es uno de los dones que el Señor dice que lo anhelemos, que lo pidamos, que lo supliquemos, que lo busquemos con todo nuestro corazón. Y yo creo que es porque este don va a traer una edificación muy linda para la iglesia.
Así que esforcémonos por conseguir el amor y esforcémonos por anhelar también los dones espirituales y sobre todo este don de profecía. Ok, fíjese que cuando vamos a ver ahí la palabra anhelar, esa palabra anhelar que ahí se utiliza en el versículo que recién leímos, es la palabra celo o celúo. Y esta palabra es de ahí viene la palabra celos, ¿verdad? De ahí se desprende la palabra celos y la vamos a ver más adelante. Pero me llama la atención porque dice que esta palabra significa tener calor de sentimiento por o en contra de. Por o en contra de. Entonces, cuando dice anhelad los mejores dones, es que con celo, hermano, con tener un calor de sentimiento, es decir, ponerle nuestro corazón a ese deseo, hermano, de poder profetizar. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que también se traduce como arder, como celar, como desear, como mostrar, como procurar. Entonces, creo que es importantísimo que nosotros, hermano, procuremos, que nosotros deseemos, que nosotros ardamos en pasión por querer profetizar. No es solamente, hermano, porque a veces uno se da cuenta de personas que tienen el don de la profecía y que solo, perdón por lo que voy a decir, pero solo cuando les da la gana quieren profetizar. No, hermano, si el don debe de estar, el don debe de ser como médico de llamada, ¿verdad? ¿Cómo son los médicos de llamada? Ellos, por lo regular, los médicos que trabajan en hospitales y sobre todo hospitales que son públicos, bueno, creo que en todos los hospitales se da esto, pero más en los hospitales que son públicos. Entonces, hermano, hay médicos, bueno, todos los médicos tienen un turno, es decir, de 8 horas por decir algo. No sé si así sea, pero solo estoy para que usted me entienda el ejemplo. Entonces ellos tienen un turno, por ejemplo, entran a trabajar a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde salen, por decir algo, ¿verdad? Entonces, pero luego a las 4 de la tarde entonces se retiran del hospital, pero ellos siguen de llamada. Eso quiere decir, si hay una emergencia, los pueden llamar a ellos, fulanito de tal, mira, hay una emergencia, venite. Y él, aunque esté donde esté, se tiene que ir porque él está de llamada. Entonces así es con esto de los dones. En un momento dado, uno, hermano, por alguna razón, ¿verdad? No está pensando en profetizar, pero uno cuando está de llamada, bueno, aquí hay emergencia de dar un mensaje profético, un mensaje inspirado de parte del Señor. Así que necesitamos a alguien que vaya y, hermano, el que tiene el don de la profecía, lo van a ir a traer, lo van a llamar para decirle que venga a profetizar, ¿verdad? Solo para poner el ejemplo. Ok, sigamos. Esta palabra celó tiene como raíz la palabra celos. Y esta palabra celos dice que propiamente es calor, celo, ardor, en sentido desfavorable. Celo como un esposo, figurativamente de Dios, o de un enemigo, malicia, solicitud. Es decir, solicitud habla de estar siempre con disposición, ¿verdad? Envidia, hervor y celo. Pero me llamó la atención sobre todo esta última parte o esta última raíz de la palabra celó, que es seo. Y este verbo seo es un verbo primario, significa estar caliente, dice hervir de líquidos o brillar de sólidos. Figurativamente se dice ser ferviente o anhelante, ser ferviente o anhelante, ser fervoroso. Es decir, hermano, cuando se habla entonces de la palabra que en la palabra que nosotros debemos de anhelar los mejores dones, sobre todo el profetizar, entonces tenemos que entender que va más allá. Tenemos que ser celosos en cuanto a eso, buscarlo, hermano, con todas nuestras fuerzas, como un sentimiento que nos empuja, así como cuando uno está enamorado, ¿verdad? Y ese sentimiento lo empuja a hacer cualquier cosa. Así deberíamos de nosotros pedirle al Espíritu Santo que por supuesto que nos bautice, pero que también estos dones se puedan desarrollar en nuestra vida de manera sobrenatural. Yo creo que el Señor ha levantado, gracias a Dios, muchas personas con el don de la profecía, y eso es maravilloso. Lamentablemente algunos dejan
de profetizar o simplemente no quieren profetizar, hermano, y tienen el don. Mire cuánta gente anhela a veces ese don y no lo recibe, por alguna razón será, pero otros que lo tienen y verdad y no lo ponen por obra, no lo desarrollan, no caminan en pos de aquello que el Señor les ha venido marcando. Sigamos adelante. Hablemos un poquitito entonces de anhelar la profecía. Anhelar la profecía. Entonces fíjese cómo en las diferentes versiones van traduciendo esta palabra de anhelar la profecía. Por ejemplo, la versión de las Américas dice desead ardientemente, es decir, con pasión, con desesperación, dar todo por alcanzar ese bien. Entonces, cuando la Biblia dice desead los mejores dones, sobre todo que profeticéis, entonces también es desearlo ardientemente. Y esa palabra ardiente se utiliza cuando nosotros vemos, por ejemplo, allá en aquel pasaje, me parece que es el libro de Judas, donde dice combatiendo ardientemente por la fe del Evangelio. Hermano, eso es tremendo, ¿verdad? Y creo que así debe de ser nosotros cuando anhelamos el profetizar, debe de ser anhelarlo ardientemente, anhelarlo con pasión, anhelarlo con todo nuestro corazón, anhelarlo con todas las fuerzas, clamar, pedir, suplicar al Señor que tenga de nosotros misericordia y que haga una obra preciosa en nuestra vida. También en este Nuevo Testamento de las Escrituras purificadas, dice, hermano, sean anhelosos, sean anhelosos. Entonces, nosotros tenemos que anhelar los dones, pero el don que nos ponen ahí como parámetro, ¿verdad? Como más importante, como sobresaliente, es el don de la profecía. Entonces debemos de ser anhelosos en cuanto a ese don. Dice anhelen celosamente. La versión Peshita dice que debemos de anhelar celosamente. Es decir, hermano, que nosotros nos apropiemos de la bendición. Porque si el Señor ha dicho que Él quiere que todos profeticemos, pues hermano, entonces busquemos eso, pidámosle al Señor. Y yo creo que el Señor en su grande misericordia va a obrar en nuestra vida de manera muy, pero muy especial, dándonos esos dones tan importantes. La versión Reina Valera contemporánea dice procuren alcanzar, es decir, no desmayen, esfuércense un poquitito más, hermano, procuren llegar a la meta, procuren avanzar, no se queden detenidos, no se queden parados, no, hermano, tenemos que seguir adelante. Entonces, cuando está hablando de anhelar los mejores dones, aquí dice procuren alcanzarlos. Es decir, que nosotros podemos correr en pos de los dones hasta que demos alcance a los mismos y ahí va a venir la bendición de parte del Señor. Luego la versión Kadosh dice permanezcan anhelando. Y ese permanecer es un permanecer del cual hemos venido hablando quizás en el pasado, no en el enfoque de lo profético, sino que en el enfoque del encuentro con el Señor, la importancia que tiene el poder permanecer. Recuérdese que Isaac, que es el hijo de la promesa, permaneció en la tierra de Canaán, aún cuando había hambre, el Señor le dijo, quédate aquí, yo te bendeciré. Y ese hombre sembró en aquel lugar y cosechó al 100%. La permanencia trae una bendición muy linda. La Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, de mi paciencia, de mi permanencia, entonces yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Hermano, todos los del mundo van a ser probados, todos los moradores de la tierra van a ser probados. Por eso es que la iglesia no puede ser moradora de la tierra, la iglesia tiene que ser moradora de Sión sobre todo, ¿verdad? Hay otras facetas ahí que podemos ver y que están descritas algunas de ellas en el libro del Cantar de los Cantares, ¿verdad? Pero bueno, el Señor nos ayude a permanecer en todo momento. La versión Nuevo Mundo dice procurando celosamente, vamos a esforzarnos, pero es que no se puede, no, pero mire, no, vamos a anhelar algo, lo vamos a hacer celosamente, vamos a procurar alcanzar aquella meta. Y luego la versión Septuaginta dice celad lo espiritual. Entonces, los dones son del Espíritu y las cosas espirituales y las cosas que son del Espíritu, pues son espirituales. Y Dios se lo da siempre a gente espiritual, ¿verdad? Así que debemos de ser celosos de las cosas espirituales. Ahora, veamos
¿Por qué tenemos que anhelar los dones? ¿Cuál es la razón por la que el Señor nos pide que nosotros anhelemos los dones? Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo es esto, hermano, porque entonces el que profetiza, su mensaje no va dirigido a las personas comunes, hermano, su mensaje va dirigido a las personas sobre todo espirituales, hermano, pero el mensaje tiene que ser un mensaje que lleve, como ya lo dijimos también y lo hemos enseñado, 3 ingredientes básicos. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo, hermano, tienen que ser ministrados. Pero ¿cuáles son esos 3 elementos? La edificación, la exhortación y la consolación. Esto, hermano, mire, la edificación la hacen constantemente los del cuerpo de Cristo. La edificación la hacen los del cuerpo de Cristo. Perdón, la hacen los ministerios al cuerpo de Cristo. Dije mal, la hacen los ministerios al cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice, hermano, que los 5 ministerios fueron dejados para poder dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, quiere decir que, hermano, para poder edificar el cuerpo de Cristo, tiene que haber también profecía, ¿verdad? Porque es parte, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué habla a los hombres? Para edificarlos, para confirmarlos, para exhortarlos, para consolarlos, para ministrar su vida sobrenaturalmente. Entonces, de estos 3 elementos, si usted se recordará, ya hablamos en su momento, ¿verdad? Hablamos de ellos y hay mucho tal vez todavía que queda hablar por estos de estos 3 elementos, pero estos son los ingredientes básicos de una profecía. Número 1, la edificación. Número 2, la exhortación. Y número 3, la consolación. Una profecía debería de tener estos elementos, hermano, aunque no sea con palabras, sino que en sí la administración de la iglesia tiene que darse a través de la profecía, que trae realmente un aumento, creo yo, en nuestras vidas espirituales. Bueno, vamos a ver, ya hablar de la edificación, exhortación y consolación quizás sería detenernos un poquitito en otras cosas, y creo que todavía pues nos falta ahí algo más que podamos hablar. Ok, 1 Corintios capítulo 14. Recuérdense que estamos hablando del quehacer de la iglesia, y dentro del quehacer de la iglesia, el primer punto que estamos enfocando, que estamos analizando, es el anhelar la profecía, ¿verdad? El quehacer de la profecía, el quehacer de la profecía, el quehacer de la iglesia, dije yo, el quehacer de la profecía. Hoy se me están trabando las palabras, se me están cruzando, ¿verdad? Pero es el quehacer de la profecía, y dentro de eso empezamos a hablar de que la profecía tiene que ser anhelada, el don de la profecía tiene que ser anhelada. Entonces, ahora mire lo que dice Corintios 14:4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Era lo que le decía. ¿Por qué es considerado como los mejores dones? Porque el hablar en lenguas es algo que edifica a nivel personal, y además de eso, pues es una relación directa con Dios, y eso está bien, pues glorioso, maravilloso. Pero, hermano, se trata de edificar a la iglesia. Entonces aquí dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos declarando una profecía guiada por el Espíritu Santo, hermano, y lo que está sucediendo es que estamos edificando, ¿verdad? Y eso es importante. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizaréis. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Mire qué tremendo. Entonces, el que profetiza, hermano, es superior. ¿Pero en qué sentido es superior? Por el efecto que hace la profecía en el pueblo. Una profecía que provenga del corazón de Dios puede venir a ministrar a muchas personas. Profecías que no nacen del corazón también las hay, ¿verdad? Y eso también ya lo analizamos un poquitito, hermano, creo yo, si no recuerdo mal.
Pero el Señor quiere que nosotros entonces aprendamos todos los días, todos los días, todos los días, a que, hermano, la profecía es superior al que habla en lenguas. El don, ¿verdad? El don, hermano, estamos hablando del don. Ok. Versículo 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos que se os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Entonces, ¿de qué provecho? ¿Para qué nos va a servir? ¿Cuál va a ser el objetivo, hermano? El hecho de que podamos profetizar, o perdón, de que podamos hablar en lenguas, si al final de cuentas no va a edificar, no va a bendecir, no va a ministrar a la iglesia, sino que al contrario, hermano, la detendría. Entonces, creo que por eso es tan importante el hecho de que nosotros podamos entender, hermano, que no tiene ningún provecho solo hablar en lenguas y que por eso el Señor pide que se interprete a través del don de la interpretación o, hermano, o el don eh, que se interprete a través del don de la interpretación o por medio del Espíritu Santo que nos puede dar, ¿verdad? Así que es bien importante eso, ¿ok? 1 Corintios capítulo 14, versículo número 22. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, no dirán que estáis locos. Es decir, que la profecía se constituye en una señal, pero en una señal dice aquí para los incrédulos, porque la señal para los crédulos son las lenguas, pero la señal para los incrédulos es la profecía, porque una vez que el Señor permita que esta persona pueda ser ministrada, pueda ser trabajada, pueda ser tocada a través de la palabra del Señor, a través de lo que el Señor establece en su escritura, pues definitivamente, hermano, que las cosas serán distintas, ¿verdad? Ok. 1 Corintios capítulo 14, verso 24. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Entonces, aquí lo que dice, hermano, es que cuando se da el don de la profecía en la iglesia y entra alguna persona, hermano incrédula, va a ser convencido por los demás, va a ser convencido, ¿verdad?, por todos los demás y también juzgado por los demás. Así que yo creo que realmente, hermano, es algo precioso el poder entender, ¿verdad?, que cuando la palabra del Señor nos habla de anhelar la profecía, tenemos que estar conscientes del uso que le tenemos que dar al don de la profecía y cómo lo tenemos que usar, no con favoritismo, no con acepción de personas, sino como el Señor lo establece en su palabra. Así tenemos que desarrollar, porque entonces aquella persona va a quedar convencida realmente de lo que la palabra está diciendo. Ahora, fíjese, hermano, que aquí hay algo bien importante. Ya en un momento vamos a ir terminando. Todavía nos falta un poquitito de tiempo. Ahí tenemos todavía. 1 Corintios 14:39 dice: por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis el hablar en lenguas. Pero el verso 40 dice: pero que todo se haga decentemente y con orden. Mire, alguna parte del cuerpo de Cristo que no aplauden, no danzan, entonces atacan a los que son pentecostales o pentecosteses. Los atacan porque dice que son muy desordenados. Y yo diría que en parte tienen razón.
porque a veces nosotros inducimos desorden, pero el apóstol Pablo está dando parámetros para poder profetizar, y dentro de esos parámetros dice, hermano, que se debe de anhelar el profetizar, que no se prohíba hablar en lenguas, pero que todo se haga, dice, decentemente y con orden. Fíjese bien, decentemente y con orden. Es decir, no hacemos las cosas solamente por hacerlas. No, tenemos que hacerlas en el mejor orden posible. Tenemos que hacerlas como manda la Escritura, porque no podemos nosotros hacerla de otra manera. Fíjese que cuando nosotros vemos esta parte final del capítulo número 40 en las diferentes versiones de la Biblia, nos damos cuenta que hay unos traductores que realmente, hermano, le pusieron ahí un punto, ¿verdad? Bien definido en cuanto a cómo se debe de hacer lo relacionado con el anhelar los mejores dones. Entonces miremos aquí, yo le puse a esto el anhelo con los límites. ¿Por qué le puse anhelo con límites? Porque definitivamente nuestro anhelo es profetizar, pero no por eso vamos a crear un desorden. Dios no es Dios de desorden, Dios nos llamó a paz, hermano, y entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ministrar paz al pueblo, ministrar paz a la iglesia, ¿verdad? A través de la profecía que el Señor pueda estar ministrando. Entonces dice que se haga con orden y decoro, así dice la versión de América, con orden y decoro. Así tenemos que venir nosotros, hermano, y con orden, con decoro, con pulcridad, de manera correcta la tenemos que hacer. No se trata de que vamos a estar sin movernos, no, sino que, hermano, dentro de los parámetros normales debemos de buscar esto. La versión de Navarra dice con respeto y con orden. Con respeto, es decir, hermano, con respeto hacia las potestades angélicas que puedan haber en una reunión, con respeto hacia el Señor que seguramente se manifiesta en una reunión, con respeto, hermano, inclusive a los mismos oyentes. Entonces tenemos que mantener ese respeto y ese orden para que entonces, hermano, nuestros servicios no sean desordenados, no sean servicios, hermano, donde la gente haga cualquier tipo de cosas en cualquier momento. No, todo tiene que ser en su tiempo y en su momento. La versión de latinoamericana dice en forma digna y ordenada. En forma digna y ordenada. Hermano, cuando alguien actúa con dignidad, levanta el rostro, ¿verdad? Y lo hace las cosas de manera correcta. Cuando alguien anda con dignidad, hermano, como se dice popularmente, que no tienen cola que machucarle. Ahí, hermano, la cosa es otra, se vuelve otra situación distinta, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude para que nosotros podamos realmente compenetrarnos en esta forma de ministrar el don de la profecía. De manera correcta y ordenada. Pero ¿y cuál es la manera correcta? Pues todo aquello que no cause desorden va a ser un orden. Y eso es parte, hermano, de la manera correcta de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando nosotros ya creamos un desorden en lo que estamos haciendo, eso ya se salió del control de las personas, ¿verdad? No, pero es que a mí el Espíritu Santo me dijo que hiciera. No, eso ya es decisión personal. Pero el Espíritu Santo no se va a oponer a que nosotros tratemos de llevar orden dentro del culto al Señor. La versión palabra hispanoamericana dice de forma conveniente y ordenada, como conviene. Hagamos las cosas como conviene. No para agradar el corazón de alguien, pero sí, hermano, para agradar el corazón de Dios sobre todo. Ese corazón es el que nosotros tenemos que agradar. Ese corazón es el que nosotros tenemos que pedirle al Señor satisfacer en todas las cosas que hagamos y no hacer nada solo por hacerlo porque alguien más lo está haciendo. No, tenemos que hacerlo guiado y dirigido por el Señor. Pero entonces la versión palabra hispanoamericana, hermano, dice de forma conveniente y ordenada. Luego la versión Peregrino dice en orden y concierto. Puse esta versión aquí porque me llamó la atención, en orden y concierto. Usted ve que cuando hay un concierto, de esos conciertos de músicos profesionales, ¿verdad, hermano? Y no estoy invitando, solamente estoy diciendo que sucede. Ahí está el director, solo que volteado, ¿verdad? Le está dando la espalda al público y él empieza a mover las manos. Y bueno, yo no sé de eso, ¿verdad? Y tal vez voy a cometer una herejía en cuanto a la
la música, si me pongo a hacer cuáles son los ademanes que un director de orquesta puede hacer. Pero al final de cuentas, hermano, entonces dice que con concierto, es decir, que todo vaya sincronizado, que todo vaya coordinado, que todo esté en el mejor orden posible. Eso es lo que está hablando aquí de con orden y concierto. Y luego finalmente dice noblemente y según orden, noblemente. ¿Cómo es, hermano, de una manera noble? Aquí se me viene a la mente aquel versículo que dice que los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque después de que Pablo les predicaba un mensaje, iban a su casa a corroborar si todas las cosas que les habían dicho eran correctas, si les habían dicho entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Así que en el nombre del Señor vamos a darnos cuenta aquí, hermano, que el anhelar es una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer en cuanto a la administración del don de la profecía. Es algo que tenemos que enseñar y tenemos que estar entendiendo, hermano, el por qué se deben de anhelar la profecía prácticamente sobre los otros dones, porque así lo dice la Escritura, ¿va? Anhelamos, hermano, anhelamos el poder profetizar, pero de una manera ardiente, de una manera que nos lleva a un nivel distinto. Entonces es parte de todo esto que el Señor está haciendo, quiere hacer y hará con cada uno de nosotros. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Pues podríamos entrar ya a otra parte, ¿verdad?, de esto, pero lo vamos a dejar aquí con el propósito, hermano, de poder seguir hablando de este tema, el qué hacer de la profecía. Insisto, no estoy hablando de la profecía escrita, sino que aquí me estoy circunscribiendo a la profecía, al don de la profecía, a la palabra que se da por medio del don de profecía. A eso me estoy refiriendo y creo que es muy importante. Y el apóstol Pablo, sobre todo, es el que más habla de ese orden de que debe existir, que no causemos desórdenes, que no hagamos cosas fuera del control, sino que de manera digna, de manera correcta, de manera ordenada, nosotros tenemos que dejar que se ministre estos dones. Vamos entonces a dejarlo aquí, vamos a orar, mis hermanos, vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a suplicarle que tenga de nosotros misericordia. Padre que estás en los cielos, venimos hoy delante de tu presencia, dándote gracias infinitamente porque nos permites poder estar en esta hora, Señor, delante de ti. Yo te suplico, yo te pido, Padre bendito, por favor, que te manifiestes, que te glorifiques, que tu nombre, Señor, sea exaltado en medio nuestro. Señor, bendícenos, háblanos, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, Padre del cielo, a través de tu palabra, que tu palabra no retorne vacía, sino que antes cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Por favor, Padre, te lo suplicamos, bendice, Señor del cielo, la vida de aquellos que se han conectado para poder recibir la ministración que viene de parte tuya. Desde ya, Señor, declaramos libertad, declaramos bendición, declaramos restauración, Señor, a la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que constantemente, Señor, están delante de ti, Señor, para presentar, Señor, su vida y para poder caminar en pos de aquello que tú estás marcando a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo te lo agradecemos, Señor, y te damos gracias, papito lindo. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues que el Señor me los bendiga grandemente, mis hermanos. Vamos a continuar con estos temas la próxima semana, si así Dios lo permite. Que Dios les bendiga. Un saludo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.